la antidiurética. Ahora los mineralocorticoides. Como principal representante de los mineralocorticoides vamos a tener a la aldosterona. Tenemos los secretagogos, que son la angiotensina número 2 y en menor proporción a la hormona corticotrofina. Como inhibidores de la aldosterona vamos a tener a la somatostatina, a la heparina, al péptido natriurético auricular y a la dopamina. Los efectos que vamos a tener sobre la aldosterona, principalmente a nivel renal, van a ser la reabsorción, el aumento de la reabsorción de sodio y el aumento de la excreción de potasio y los hidrogeniones. Lo que va también a dar un efecto sobre el pH y la regulación ácido-base en el riñón. La aldosterona, para que se secrete, depende del volumen circulante. Esto va a hacer que dependa del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por el efecto en el aparato yuxtaglomerular que se encuentra en el riñón, vamos a ver que a mayor volumen va a inhibir al sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Pero cuando existe menor volumen, o sea, disminuye la presión, va a activar el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, la renina va a activar a la angiotensina número 1, la angiotensina número 1 va a activar a la angiotensina número 2, y esta va a activar a la aldosterona que va a secretarse en la corteza suprarrenal y va a actuar en el riñón, reabsorbiendo sal y expulsando o ayudando a la mayor excreción de potasio. ¿Qué efecto van a tener los glucocorticoides a nivel metabólico? Vamos a ver en algunos tejidos qué efectos van a tener. En los huesos y en los músculos, por ejemplo, en el hueso a una cantidad normal induce a la diferenciación hacia osteoblastos maduros. Pero, por ejemplo, si existe un aumento, un hipercortisolismo, vamos a tener que hay una inhibición osteoblástica y reducción de la formación ósea, antagonismos en la acción paratiroidea, incremento en la apoptosis de osteoblastos, inhibición del crecimiento óseo, disminución en la expresión de la vitamina D y en el aumento de la excreción de calcio renal. En las funciones de la inmunidad, vamos a tener que cuando existe un aumento, más que todo, de los glucocorticoides, van a tener una disminución en la respuesta inmunológica. Disminuyen la síntesis de inmunoglobulinas, la estimulación a la apoptosis y la disminución en la producción de citocinas, especialmente la interleuquina número 1. Producen una disminución aguda de linfocitos, los eosinófilos disminuyen y los neutrófilos aumentan. A nivel cardiovascular, incrementan la presión arterial por el aumento de gasto cardíaco y el tono muscular. La función renal van a producir una retención de sodio y pérdida de potasio. Aumenta la tasa de filtrado glomerular. Efectos a nivel del sistema nervioso central. Tienen efectos al inicio. Todo esto estoy hablando de cuando aumenta los glucocorticoides. Al inicio van a tener euforia, pero ya a una acción prolongada pueden tener efectos de irritabilidad, la habilidad emocional, depresión, trastornos de la memoria y de la concentración. En los efectos oculares vamos a tener que inducen a la producción del humor acuoso, inducen al depósito de proteínas en la matriz intersticial, por ende, los glucocorticoides hacen que se predisponga a que existan cataratas o glaucoma. Los efectos en el tubo digestivo pueden producir una úlcera gástrica péptida,
péptica o una pancreatitis con necrosis grasa. Doctora, ¿quiere que continúe mi persona? Doctora. Sí, continúe nomás. Ya No se termine usted, escuchó. por favor. Ya, Le decía que continúe, que termine usted, por favor. está bien, doctora. Ya, vamos a pasar a la insuficiencia suprarrenal primaria. La insuficiencia suprarrenal primaria, vamos a definirla, es un síndrome causado por el defecto en la secreción esteroidea de la corteza adrenal, total o parcial, que predomina el déficit de glucocorticoides. Existe una pérdida o destrucción de mayor al 70% del tejido suprarrenal, con conservación de la médula suprarrenal. ¿Qué quiere decir esto? Que está afectada la la corteza suprarrenal, y que tiene un mayor del 70% del tejido afectado, pero la médula está conservada. Los factores predisponentes, vamos a tener la predisposición genética a las enfermedades intercurrentes y los medicamentos. ¿Qué se refiere con predisposición genética? Que los papás de la persona pueden, o los abuelos o sus familiares pueden tener afectaciones, pueden haber tenido esta enfermedad. Enfermedades intercurrentes quieren decir que hay enfermedades que también pueden predisponer estas enfermedades, como son las enfermedades autoinmunes. También está algunas otras enfermedades como la tuberculosis, que también pueden predisponer a esta enfermedad, pero mayormente son las enfermedades autoinmunes y los medicamentos que pueden inducir a que se produzca esta enfermedad. Aquí estábamos viendo cómo lo que puede producir esta enfermedad, que puede ser como infecciosa, la tuberculosis, que ya hemos mencionado, el Mycobacterium avium, Cryptococcus, en la enfermedad autoinmune, la adrenalitis autoinmune atrófica, el síndrome poliglandular tipo 1 o 2. También puede haber otro tipo, como las hemorragias bilaterales, que puede afectar, por ejemplo, una hemorragia dentro de la cavidad peritoneal a que se produzca esta enfermedad. Eh, Dentro de los fármacos, por ejemplo, tenemos a los inhibidores enzimáticos, metilapona, ketoconazol, en la familia de glucocorticoides, a la resistotrofina, al síndrome de resistencia al cortisol. En la incidencia, tenemos que la prevalencia oscila de 4 a 11 casos por 100.000 habitantes, y la incidencia son de 5 a 6 casos por millón de habitantes por año. En la patogenia, se va a producir una supresión del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, una lesión en la glándula suprarrenal o una resistencia periférica de la acción a los glucocorticoides. Cualquiera de estas tres puede predisponer a la enfermedad. Las manifestaciones clínicas, hay 3 formas clínicas, que son la aguda o crisis suprarrenal, la crónica o de instauración paulatina, y la forma de déficit parcial o selectiva. La forma crónica va a presentar con una astenia, debilidad severa, pérdida de peso, una anorexia, artralgias, hiperpigmentación en la piel y mucosas, en las encías, en las cicatrices quirúrgicas. Va a presentar náuseas, vómitos, dolores abdominales, diarrea, estreñimiento, hipotensión,
También puede presentar en los laboratorios hipercalemia, hipercalcemia, va a presentar igual anemia. En la forma aguda puede presentar náuseas, vómitos, astenia. Para resumirlo, vamos a tener que las manifestaciones clínicas van a ser síntomas y signos. Vamos a tener entre los síntomas la fatiga y el cansancio, anorexia, náuseas, vómitos, constipación, diarrea, mareo, artralgias, y en los signos vamos a tener principalmente pérdida de peso, hiperpigmentación y hipotensión. Aquí vemos una imagen de hiperpigmentación. ¿Qué vamos a pedir en los exámenes complementarios? Vamos a pedir un hemograma porque va a presentar anemia. Vamos a pedir electrolitos porque va a tener una hipercalemia, hipercalcemia. La creatinina para evaluar la función renal. La glicemia, el examen de orina, el cortisol plasmático en AM y PM, principalmente la AM, el cortisol libre en orina de 24 horas, la prueba de estímulo con ACTH, el PCR para Mycobacterium tuberculoso, como hemos dicho que predispone, y los anticuerpos antisuprarrenales y antitiroideos para descartar una enfermedad inmunitaria. En gabinete vamos a pedir la ecografía tiroidea, el rayo X de tórax, la tomografía de glándula suprarrenal con contraste y la resonancia de glándula suprarrenal con contraste. El diagnóstico. Vamos a tener que el cortisol plasmático tiene que estar menor a 5 microgramos de cilitro y para confirmar menor a 18 microgramos de cilitro. Perdón. Menor a 5 microgramos de cilitro para confirmar esta patología, pero para descartar tiene que estar a menor de 18 microgramos por decilitro. La aldosterona tiene que estar baja. El ACTH debe estar elevado por encima de los rangos normales, ya que no existe una retroalimentación negativa. En la prueba de estimulación de la corticotrofina, vamos a tener que el cortisol está mayor a 18, que lo excluye, y cuando está menor a 18 lo va a confirmar. En los niños el cortisol basal va a estar menor a 3 microgramos de cilitro o 5 microgramos de cilitro en situaciones que puede haber estrés. Y en la prueba de estímulo va a ser igual que en los adultos, menor a 18 lo va a confirmar. Vamos a tener como diagnóstico diferencial, vamos a tener que descartar de abdomen agudo, hemocromatosis, shock de origen no determinado, hemosiderosis, pigmentación racial idiopática, síndrome de Peutz-Jeghers, melanosarcoma, pigmentación por metales pesados, anorexia nerviosa, insuficiencia renal crónica, miastenia gravis, melanosis de Ried. Anorexia nerviosa porque en sus signos estaba pérdida de peso, insuficiencia renal crónica porque también existe una leve pigmentación de la piel, pero es generalmente de otro color. En todas estas hemocromatosis, hemosiderosis, existe pigmentación de la piel, miastenia gravis porque está afectado por el ritmo circadiano, ¿verdad? También. En tratamiento vamos a tener las medidas generales de la crisis adrenal. Ante cualquier cuadro clínico urgente hay que actuar como si lo fuera, sugerente. Hay que actuar como si fuera urgente en la extracción de determinación de cortisol plasmático y de la hormona corticotrofina. En los niños, ¿qué se va a administrar? Se va a administrar hidrocortisona de 75 a 100 miligramos, un bolo inicial.
Para continuar con 50 a 75 miligramos, repartido en 4 dosis. En el segundo día se va a dar 30 miligramos hasta el inicio de la vía oral. En la hipoglucemia se va a dar un bolo de dextrosa al 10% de 2 a 5 miligramos kilogramo peso. Y para la expansión de volumen se va a usar una solución fisiológica de 20 miligramos kilogramo peso en bolo hasta normalizar la volemia. Medidas específicas. En caso de que se realice la internación, se va a administrar de manera inmediata la hidrocortisona, 100 miligramos por vía endovenosa en bolo, seguidas de 100 miligramos cada 6 horas durante las primeras 24 a 48 horas. Se va a reducir la dosis de cortisona cada 48 horas, dependiendo la respuesta clínica del paciente. Cuando se llega a los 100 miligramos de hidrocortisona por vía endovenosa, se debe iniciar por vía oral con corticoides disponibles en el mercado, con dosis equipotente hasta llegar a una dosis de mantenimiento. Quiere decir que se va a ir disminuyendo progresivamente hasta poder llegar a una dosis de mantenimiento. Se va a realizar una infusión con solución salina, iniciar con 1 litro por hora. Luego se va a administrar 100 gramos de glucosa para corregir la volemia y la glicemia. Y luego se va a reiniciar con vía oral cuando ya esté más estabilizado el paciente. El monitoreo cardíaco se debe realizar. Monitoreo cardíaco, control de electrolitos para ver si está mejorando el paciente, y se debe tratar la enfermedad intercurrente o causa desencadenante que ha dado esta crisis. En el tratamiento de forma crónica se va a realizar una evaluación nutricional, se va a incrementar el aporte de sal, se va a administrar hidrocortisona de 10 a 30 miligramos por vía oral, dividido en 2 dosis, 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la noche. Se puede usar también prednisona de 5 a 7.5 miligramos por día por vía oral, dividido en 2 dosis, igual que la anterior. Dexametasona de 0.5 miligramos por vía oral. Si persiste la hiponatremia, se puede dar fluocortisona de 0.5 a 2 miligramos en una sola dosis diaria. Y se debe seguir monitorizando la presión arterial y los electrolitos del paciente. Las complicaciones. Se puede dar una crisis hipotensiva severa, por eso es importante controlar los signos vitales, y tiene alta mortalidad. En los criterios de referencia, los criterios de hospitalización, se debe hospitalizar en una crisis suprarrenal aguda, en una insuficiencia suprarrenal crónica descompensada, en enfermedades intercurrentes de moderadas a graves. Criterios de alta hospitalaria. En caso de enfermedades intercurrentes infecciosas, cirugía, infarto miocardio, politraumatismo, se debe duplicar la dosis de corticoides. Perdón, me he saltado un punto. Los criterios de alta hospitalaria son cuando el paciente... Un segundito antes de que continúe. ¿Me puede volver a repetir parámetros de diagnóstico? Porque se han equivocado sus parámetros de diagnóstico. El 2020 hemos cambiado. ¿Me puede repetir los que usted ha manejado? Los parámetros de diagnóstico, doctora, que hemos encontrado son... los parámetros de diagnóstico que hemos encontrado principalmente son después de haber realizado el examen físico, se debe confirmar, se debe pedir un hemograma, como hemos dicho anteriormente, los electrolitos, y se debe pedir el cortisol plasmático y los exámenes
complementarios de imágenes. No, yo quiero que me repita, por favor, los parámetros diagnósticos del cortisol. Para hacer Eh, diagnósticos, si no vamos a ir con un concepto equivocado. Estos, ¿verdad, doctora? Del cortisol plasmático, de Sí, menor sí, a sí. 5 microgramos de cilitro, que confirma, y menor a 18 microgramos de cilitro, que descarta. Pero nosotros ya actualmente no tenemos esos parámetros diagnósticos. ¿De qué año es su bibliografía? Hemos sacado del libro del 2005, doctora. ¿Cómo van a sacar del 2005 si es 2021? Les vuelvo a repetir, no está mal lo que usted ha dado, pero por favor, 2 a 3 años atrás, no más les he pedido que revisen mi bibliografía. Creo que en eso he sido clara. Y justamente no les he dado libros guías, porque cada día vamos nosotros cambiando los consensos, lo que está mal, pero ustedes tienen que ser actualizados. Esas diapositivas ustedes han revisado. El libro que han revisado del 2005, no podemos pues transpolar nosotros una literatura tan antigua cuando estamos en el año 2021. Hemos revisado hasta 2005 hasta 2016, doctora. Hasta ese año hemos encontrado literatura en libros, más que en... La última publicación está en los niveles. Son altamente sugestivos, o sea, sugerentes del diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Por encima de 15, descarta el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Los valores entre 5 y 15 tenemos que correlacionar siempre con la clínica. Entonces, menos de 3, 5, diagnóstico. Entre 5 y 15, que son los parámetros que todo laboratorio a la fecha no hay otros parámetros de laboratorios, por lo menos los que he revisado, de los que nos mandan incluso en Sucre, que ahora están muy desactualizados en laboratorio también, pero todos más o menos han consensuado el valor de cortisol hasta 15, entonces estamos en ese rango. Salvo que el laboratorio le mande por otra metodología, otro rango de normalidad, bueno, ahí cambiamos nuestro parámetro diagnóstico, ¿verdad? Pero generalmente estamos manejando de 5 a 15. Entonces, todo lo que sea entre 5 y 15 tenemos que correlacionar con la situación clínica del paciente y confirmar, ¿ya? Eso. Ahora, en el tratamiento, ya lo dijo usted, ¿me puede volver a repetir, por favor? Para que les corrija, no le estoy diciendo que está mal, solo que hay que ir corrigiendo. Entonces, ¿Desde aquí, doctora, o más adelante? el tratamiento general. Las medidas generales, después de confirmar el cuadro y de confirmar el cuadro, se va a dar en niños la hidrocortisona de 75 a 100 miligramos y en un bolo inicial, y continuar con 50 a 75 miligramos repartido en 4 dosis. Hasta ahí, doctora. Sí, así yo Sí, luego le ya. corrijo. La hipoglucemia se va a dar un bolo de dextrosa al 10% de 2 a 5 ml kilogramo peso. En la expansión de volumen se va a usar solución fisiológica de 20 ml kilogramo peso hasta normalizar la volemia. ¿Hasta ahí está bien, doctora? Termine, yo ahora le corrijo lo que está, por favor. Está bien, doctora. En la internación se va a administrar hidrocortisona 100 miligramos endovenoso, seguida en un bolo, seguida de 100 miligramos cada 6 horas durante las primeras 24 a 48 horas. Se va a reducir la dosis de hidrocortisona de cada 48 horas. Respuesta dependiendo de la respuesta clínica del paciente. Cuando se llega a 100 miligramos de hidrocortisona por vía endovenosa, se debe iniciar un tratamiento por vía oral con corticoides disponibles en el mercado hasta llegar a una dosis de mantenimiento. En la infusión con solución salina se debe iniciar con 1 litro por hora, luego se debe administrar 50 gramos de glucosa hasta corregir la volemia y la glicemia. Después de esto se debe iniciar con una vía oral. Se debe realizar monitoreo cardíaco continuo, control de electrolitos y tratar la enfermedad intercurrente o desencadenante. Evaluación
En el tratamiento de forma crónica se debe evaluar al paciente nutricionalmente, incrementar el aporte de sal en la dieta. Se debe administrar hidrocortisona de 10 a 30 miligramos por día vía oral, dividido en 2 dosis. La prednisona a 7.5 miligramos día por vía oral, también dividido en 2 dosis. La dexametasona de 0.5 miligramos día por vía oral. Si persiste la hiponatremia, se debe dar fluocortisona de 0.5 a 2 miligramos en una sola dosis diaria. Se debe seguir monitorizando la presión arterial y los electrolitos. Las complicaciones. Se puede dar una crisis hipotensiva grave y es de alta mortalidad. En los criterios de referencia y en los criterios de hospitalización, se tiene que hospitalizar en crisis suprarrenal aguda, en insuficiencia suprarrenal crónica, descompensada y en enfermedades intercurrentes moderadas grave. Para la alta hospitalaria se debe haber corregido el de crisis y qué recomendaciones se debe dar. En caso de enfermedades intercurrentes, se debe tratar la enfermedad intercurrente y se debe controlar. Se debe duplicar o triplicar la dosis. Si no tolera la vía oral, se debe hospitalizar al paciente y se debe administrar hidrocortisona de acuerdo al esquema indicado. No es necesario aumentar la fluocortisona. ¿Qué se debe hacer en el embarazo? No se debe suspender el corticoide y aumentar la dosis sustitutiva en 50% hasta 48 horas después del nacimiento del producto, o sea, del bebé. Se sugiere una cesárea programada y en la preeclampsia se debe reducir las dosis de fluocortisona. Ya, a ver. Del tratamiento agudo un poquito vamos a corregir. Estamos utilizando cada vez dosis más bajas de corticoides, ¿ya? Esa es la idea, siempre lo menos posible para ser menos agresivo. Entonces, está bien lo que dijo, son 100 miligramos en bolo inicial y luego damos 200 a 300 miligramos distribuido a lo largo del día. Esto lo hacemos obviamente en solución glucosada porque tenemos que reponer glucosa. Ahí no tenemos por dónde perder. El 5% damos en bolo de 50 miligramos y luego cada 6 horas, que es lo que usted también indicó. Podemos también administrar como alternativa metilprednisolona, 20 miligramos en 12 horas o dexametasona. Con la dexametasona hay que tener otros cuidados que eso lo vamos a dejar, pero sí es una alternativa cuando no disponen ustedes de hidrocortisona endovenosa. En los niños, dijo usted que si se administra hidrocortisona son 50 miligramos por metro cuadrado y luego damos 50 a 100 miligramos por metro cuadrado al día, siempre cada 6 horas, ¿no? Distribuido cada 6 horas. En la hidratación, sí hay que hacer una buena hidratación, de 2 a 3 litros de solución fisiológica en las primeras 24 horas, porque el paciente está deshidratado, tenemos que reponer además electrolitos, no se olviden. Generalmente utilizamos soluciones fisiológicas isotónicas, sobre todo en los niños. Bueno, el glucosado podemos, ya lo dijimos en los adultos, es de predilección, conjuntamente, en paralelo, los fisiológicos, obviamente. En cuanto al sodio, no le escuché si me ha mencionado la reposición de sodio, no va a disculpar. Luego tenemos que dar heparina como profiláctico para cualquier evento en todo lo que es unidades de cuidado intensivo, en todo lo que es UCI. El sodio me dijo cómo iba a reponer. No, doctora, solo mencioné que se debía reponer con solución salina. Ya, en general reponemos no a una velocidad mayor a 10 nanomoles por litro en las primeras 24 o 48 horas, ¿sí? Cuando hay riesgo de edema cerebral en tanto mujeres, ancianos, niños, pacientes desnutridos, no superamos de 6 a 8 milimoles por litro las primeras 24 horas. Y luego vamos a más o menos un valor de 15 milimoles en las siguientes 48 horas. Y en todo lo que es tratamiento de insuficiencia suprarrenal tiene que tener mucho cuidado siempre. Les vuelvo a repetir, en endocrinología lo que buscamos nosotros es el equilibrio, la homeostasis.
Entonces tenemos que reponer glucosa, electrolitos, por lo tanto tiene que hacer un monitoreo minucioso, permanente, de todo lo que son el medio interno, electrolitos y glucosas y todos los otros parámetros que estén fuera de rango para hacer el control. Ese es en el caso agudo, y en el subagudo lo mismo. Tenemos que primero estabilizar hemodinámicamente al paciente, hacemos la hidratación, reponemos glucocorticoides y siempre hay que tratar la patología de base. Nunca nos tenemos que olvidar, que es lo que usted acaba de hablar, reponer glucocorticoides y mineralocorticoides. La que tiene acción versus todos los otros, como usted bien ha dicho, dexametasona,